IFA Transforma, el podcast. Te había hecho comentario por el WhatsApp sobre la ley Pareto. La ley Pareto es de Wilfredo Pareto, de 1800 y pico, donde él propone, o mejor dicho, dice, argumenta, que para lograr las cosas, el 100% de las cosas, solamente basta con tener el 20% de esfuerzo, ya sea físico, mental, emocional. O sea, tener esa energía canalizada, ese 20%, que eso es lo que logra que el otro 80% se movilice, como una especie de ley de atracción, con otro nombre obviamente, y con alguna diferencia, pero más o menos lo que también planteaba Connie Méndez en La Metafísica, creo que es un libro que ella escribió que se llama Te regalo lo que se te antoje. Y en ese libro ella más o menos planteaba algo similar, pero ya con otro tipo de método, ¿no? A través de las afirmaciones diarias, a través de las repeticiones mentales, para condicionar el cerebro de manera que eso generaba una ley de atracción y todas las cosas que tú te planteabas, esas repeticiones, por ejemplo, si querías dejar de fumar, este, casi sin percibirlo, ya dejaba de hacerlo, ya dejaba de consumir el cigarrillo. Entonces me pareció eso bien interesante, porque sobre todo en este nuevo resurgir del New Age, que se llama, sobre todo estas cantidades de técnicas de autoayuda y de ejercicios espirituales en combinación con condicionamientos mentales para lograr ciertas cosas. Y eso me llama mucho la atención, precisamente en esta época donde la juventud, digamos que está más desapegada a todos esos conceptos, ¿no? Realmente, realmente no sé qué tiene la cabeza la juventud hoy en día, así como decían de nosotros en nuestro tiempo. Claro. Pero sí veo que están muy desconectados. Y ahí lo que llaman hoy en día el adulto contemporáneo está como más, está como más cercano, coqueteando con esas ideas, con esos planteamientos, incluso desde el punto de vista religioso, espiritual, incluso una transformación incluso de su misma fe, porque he visto muchos cristianos y católicos que también están jugando con todas esas energías y metiéndolas todas como en el mismo saco a ver qué pueden sacar de allí. En mi criterio, eso también forma parte de este proceso decadente que está viviendo el mundo ahorita, ¿no? Donde todo lo que era ha representado institucionalidad desde el punto de vista político, valores políticos, valores morales, valores éticos, valores incluso o códigos incluso empresariales. Hay una decadencia en todos esos aspectos que siento que el resurgir de esta tendencia es como una salida, una válvula de escape que están buscando el adulto contemporáneo hoy en día. Sin embargo, la juventud está como más desapegada de esto y nuestros mayores que aún están vivos, nuestros ¿Y a qué, abuelitos, y a qué viene eso?
¿Cómo? ¿A qué viene eso entonces? ¿Por qué la diferencia? Mira, creo que Tu opinión. es un poquito largo, pero voy a tratar de resumir lo que pienso, ¿no? Y eso no lo anoté ni lo vengo trabajando ni nada, sino que me acaba de ocurrir ahorita. Nosotros venimos de una generación que llamaba la generación X. Esta generación X, no solamente por lo que representa la letra o el número en griego, o en romano, perdón, éramos los que éramos una generación prácticamente desamparada, ¿no? En el sentido de que no éramos los boomers que venían saliendo, ni las millennials. Entonces nosotros estábamos como un espacio, perdidos en el espacio, y de pronto como que cualquier manifestación de orden espiritual, conceptual, ideológico, nosotros lo abrazábamos con mucha facilidad. Pues. Como decía Winston Churchill, que el que no es comunista a los 20 años no tiene corazón. Y el que no es capitalista a los 50 años no tiene cerebro. Entonces nosotros estuvimos en esa búsqueda inconscientemente, porque no era una búsqueda real, sino fueron cosas, escenarios que vivimos, y nos hizo, digamos que desarrollar cierta sensibilidad a las cuestiones espirituales o sensoriales o este tipo de energía. Cuando veníamos de la generación antigua o la que nos antecedía, los boomers, era una generación más pragmática, pero religiosa, más abrazada a sus creencias religiosas. No era una generación que, de hecho no es, porque muchos vivos, no era una generación que se abrazaba a experimentar otros conceptos desde el punto de vista religioso o espiritual, sino que si eras católico, eras católico, si eras cristiano, eras cristiano, o si era devoto del Islam, creyente del Islam, entonces no te quedaba abrazado ahí. Pero eran más tradicionales, ¿me entiendes? No Sí, tenían esa rebeldía, ¿verdad? De la generación nuestra, que básicamente exacto. ellos se criaban en el catolicismo y básicamente se quedaban ciegos, ¿verdad? Ciegos completamente en que todo, ¿verdad? Absolutamente todo lo iba a salvar un Jesús, ¿entiendes? Entonces, todo, ¿verdad? Era en espera de eso. Jesús era el que iba a traer la comida, Jesús era el que iba a sanar al papá, Jesús iba a arreglar las cosas en la casa, ¿verdad? Y eran ciegos en cuestión de fe, porque no tenían esa rebeldía, ese cuestionamiento, ¿verdad? Donde entra entonces la generación de nosotros que básicamente, sí, como dijiste, ¿verdad? Fueron los desamparados, que nos criamos a golpe, ¿verdad? Yo no sé ni cómo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en muchas de las cosas y yo digo, yo no sé cómo yo sobreviví. Ya no estoy ahí. ¿Verdad? Porque hoy en día no se pueden hacer lo que hacíamos antes, que cogemos la bicicleta y me iba yo, oye, pueblos más abajo casi, ¿verdad? Eso no se puede hacer ahora. Pero son cositas que teníamos a rebeldía, ¿verdad? Que teníamos una lucha y éramos curiosos y teníamos esa rebeldía de que buscábamos no la salvación en la iglesia, sino que buscábamos también, ¿verdad? Más algo externo, ¿verdad? Que nos salvara. Más que nada éramos visionarios, ¿verdad? Donde a lo mejor la generación del pasado miraba arriba y seguía viendo a Jesús. ¿Me entiendes? Se iban de noche, qué sé yo, yo sé que a ti te gusta también, ¿verdad? Y mirar la estrella y de noche y todo eso, uno tiene un tipo de meditación, ¿verdad? Sobre el más allá, donde antes yo creo que ellos ¿verdad? Hacían lo mismo y veían a Jesús o veían al amor de su vida y era hasta ahí, ¿me entiendes? Tenían un límite que no buscaban, uno no se cuestionaba más allá, eran más en cuestión de lo que aprendían, ¿verdad? O le enseñaban, este, que en No, una de parte manera, viene a ser también una de las cositas que hablamos en cuestión de religión, donde muchos de los viejos sabían, pero se quedaban con lo que le enseñaba el padrino. ¿Me entiendes? Como que no cuestionaban tampoco tanto. Era esa fidelidad también de. Pero para no salirnos, ¿verdad? De esa parte,
era eso, ¿verdad? Donde nosotros teníamos esa rebeldía, ese cuestionamiento, donde buscamos algo que nos salvara más allá, ¿verdad? De este mundo. Por eso creímos en los extraterrestres, en una vida al más allá, ¿verdad? Y empezamos a desarrollar a través de esa misma fe que nosotros creíamos fuera de lo que nos enseñaban, ¿verdad? De lo tradicional. Y aunque tú te hubieses criado en el catolicismo, como hasta yo mismo lo hice, que fui monaguillo y todo, ¿verdad? Pero teníamos esos sentidos, ¿verdad? Bien despiertos. Y poquito a poco fuimos desarrollando, ¿verdad? Esos sentidos que te tenían más despiertos, ¿verdad? Y tú buscabas y sentías y oías, veías más allá. Y fíjate que creo que de alguna forma nuestros padres tenían esta misma sensación decadente del mundo, ¿no? Veían como todo lo que, toda esa época, ¿no? Pues estamos incluyendo allí periodos como la Primera, la Segunda Guerra Mundial, hechos históricos, las bombas de Hiroshima, Nagasaki, la revolución científica, porque en esos años el avance tecnológico, el avance científico fue brutal, nada comparable con lo de esta época, ¿no? La revolución científica o el avance científico en esta época ha sido como un poco más lento. Sin embargo, ellos venían saliendo de esa, casi que ese atropello de nuevas eh, formas, desde el punto de vista científico, nuevas formas de vida, y de alguna manera también tenían esa sensación de que su tiempo ya iba a fenecer, o sea, ya habían llegado como a su tope. Luego salimos nosotros, la generación X, que no tenía ni idea de qué era lo que había sucedido atrás, que sencillamente queríamos inventar lo que ya había sido inventado y de alguna forma, fíjate que coincido contigo en eso de que buscábamos algo exterior para de alguna forma identificarnos. Pero fíjate que era algo, buscando algo exterior para identificarnos interiormente. Correcto. Y aunque de pronto suene como que me estoy saliendo un poco del tema, eso fue el papel del rock, por ejemplo, en mi caso. Porque esa energía que transmitió el rock en los 70 en los 80 el mismo pop con ciertas excepciones. Fíjate, tú tenemos rock sinfónico, rock thrash metal, heavy metal, cualquier cantidad de manifestaciones del rock diversas, pero que lo que había en sintonía era eso lo que nos hacía sentir. De alguna forma nos hacía sentir conectados con eso exterior. Y de pronto, bueno, formamos parte como éramos rebeldes porque formábamos parte de la estructura de la sociedad. Después nos amoldamos, la sociedad nos atornilló, nos aprisionó, tuvimos que amoldarnos, tuvimos que conseguir empleo, hacer familia, llevar la leche toda la noche, la leche del pan toda la noche a la casa. Pero si tú esa etapa donde nos conectamos con todo lo que había afuera, nos enriquecimos al punto de vista intelectual. Yo creo que la generación de nosotros es una generación bien inteligente, bien formada intelectualmente, como que teníamos acceso a todo. Cuando que el Internet aún no estaba tan masificado, el Internet es reciente Eran prácticamente. enciclopedias todavía de libros. Sí, sí, no, bueno, era eso. Todavía hoy en día yo prefiero, de repente, a mí esos audiolibros y los libros digitales, la verdad que me aburren. O sea, yo me fastidio. De hecho, cuando estoy leyendo cosas religiosas, prefiero imprimir Claro. y hacer uso de la hoja porque me siento como más relajado y con más capacidad de, de absorber la información que tenga allí. Pero entonces, haciendo esa comparación con lo de ahora, la verdad que es realmente preocupante. Yo de una forma no trato de entenderlo, pero no logro este, ubicar a los jóvenes en
qué es lo que le conecta con la vida, qué es lo que le conecta con la sociedad, o qué lo conecta, pues nosotros pensábamos en el futuro. Nosotros, decían que nosotros no pensábamos en nada, la generación X no pensaba en nada, y todo lo contrario, nosotros pensábamos en el futuro. Fíjate todos los avances tecnológicos, no tanto científicos, pero sí tecnológicos que hubo de los de mediados de los 80 hacia acá. Y acuérdate que Brutal. de nuevo era esa rebeldía, ese cuestionamiento, ¿verdad? Ese hambre, ¿verdad? De querer saber más, que era lo que te esforzaba todo eso, ¿verdad? Una evolución. Y más romper con ese, yo lo hago así porque mi papá me lo enseñó, o el maestro me dijo que era así, ¿verdad? Y uno entraba incluso con esa pelea, ¿verdad? Entre lo que era el maestro, lo que te enseñaba, y te hablaba incluso de la historia, y tú mismo cuestionabas. Yo recuerdo que todavía hoy lo soy, con menos intensidad, pero yo estuve dentro en el liceo, en el high school, comparativo, comparando como el sistema educativo aquí. Yo estuve en lo que llamaban la cátedra bolivariana, que era un grupo de muchachos de distintas edades, de distintos niveles de curso, que estudiaban sobre la vida de Bolívar, o sobre todo lo que sucedió en la independencia, y hacíamos conferencias y discusiones y foros, todo eso. Bueno, yo a medida que fui conociendo más a Bolívar, más me fui alejando de él. Y la gente no me entendía. Porque, bueno, si el padre de la patria, es muy bonito sus logros, un tipo que luchó contra la corriente en su tiempo, que hizo uso de su fortuna personal para lograr sus ambiciones. Fíjate tú cómo lo digo, ¿no? No hablo de sueños, sino hablo de la ambición del hombre, ¿no? Y entonces yo lo hacía, pero no con un ánimo de contradecir lo que significaba Bolívar o lo que significa Bolívar para nosotros los venezolanos, sino que yo no lo veía el padre de la patria, lo veía como Bolívar, el tipo que le echó bolas, el tipo de los huevos, pues. No el Mesías, era un tipo común, corriente, como tú y como yo, pero que de pronto en una circunstancia la vida lo llevó a que él luchara por su propia ambición, y eso es algo, sí, es algo admirable, pero no comparable a la manera como se admira de forma tradicional. Eso me trajo muchos encontronazos en ese tiempo, tanto así que me sacaron de la cátedra bolivariana porque era un tirapiedra, y hoy en día sigo afirmando, después he seguido averiguando y he estudiado más sobre la cuestión de Bolívar, y Bolívar era negrero, viejo. Bolívar era esclavista. 100 años después de la guerra de la independencia fue que hubo la liberación de los esclavos en Venezuela. O sea, que Bolívar en ningún momento tuvo planteado abolir la esclavitud. Es una realidad. Pero fíjate tú cómo la circunstancia y la sociedad lleva a un hombre a que rompa con ciertas cosas detrás de su ambición, detrás de su deseo. ¿Será que ese hombre también usaba ese 20% de su energía, de su poder de concentración, recitando sus mantras, o haciendo tu ejercicio de autoayuda y repeticiones, lo que ayudó a que conquistar ese 80%? Eso es lo que me pica en la cabeza. Te has quedado motivo. No, ¿me entiendes? Es que hay un poco de todo, ¿me entiendes? Sí tiene bueno, sí tiene malo, Inevitable. como todo hombre, pero pues, está en las decisiones, ¿verdad? Que tú tomes, igual que como bien dice la ley de Pareto, causa y efecto. Y como bien dijiste, ¿verdad? El otro día que estábamos hablando con el pana, incluso el no tomar acción, ¿verdad? Es una acción, y son las cosas que te afectan. Es cuestión como el mismo IFA, ¿verdad? Y como le llama a esto de IFA transforma, es incluso la mentalidad donde toman las personas, ¿verdad? Porque depende de ese switch o ese cambio que tú des, ¿verdad? A entrar en todo esto, y ese cambio en tu carácter, en tu personalidad, en tu estilo de vida, en cómo
ejecutes, cómo te expreses, cómo sea el trato, ¿verdad? Con tu familia, con los demás. Ese 20%, ¿verdad? De que tú pongas de tu parte, va a, ¿cómo es? A crear esa causa, ese efecto, ¿verdad? Sobre ese 80% del resto de tu vida. Entonces, Bueno, hay quien ejecuta, ¿verdad? Y hay quien sencillamente no vive, ¿verdad? Porque ni vive. Aquí hay personas, seres humanos, ¿verdad? Como hemos tocado el tema de la misma película de Matrix, ¿verdad? Que no vive, ¿verdad? Realmente se levantan, trabajan, se comen, duermen, ¿me entiendes? Y así mismo mueren. A personas que realmente no vivieron nunca, nunca vivieron. Nunca supieron, ¿verdad? Lo que fue mojarse de la lluvia, debajo de la lluvia, poder quedarse mirando, ¿verdad? Un amanecer, poder ver un poquito más allá. Eh, correrle un perro a medianoche. claro, pero hacer un cambio, ¿verdad? En su vida, en tener una experiencia, en tener una vida, en poder mirar hacia atrás y decir, wow, ¿verdad? Realmente uno ha vivido, al igual que el mismo IFA. Ahorita estábamos hablando, ¿verdad? En uno de los grupos de Bewale, estamos hablando sobre ese tema, ¿verdad? Porque muchas personas que tienen la sabiduría, pero de nada sirve tener la sabiduría y no vivir IFA. ¿Me entiendes? O sea, hacer y no solamente en esto, en diferentes tópicos, ¿verdad? En universales, que el tipo es tremendo científico, es tremendo matemático, es tremendo ingeniero, es tremendo esto y lo otro, pero Quedan en su no lo torre. practican, ¿verdad? En su vida personal no lo hacen. Bueno, fíjate, un poquito atrás para adelante. Ese 20% yo creo que uno de los ingredientes de ese 20% además del convencimiento, la voluntad, que tú le pongas a las cosas, ah, está el hecho de que tengas claro qué es lo que quieres. ¿Entiendes? Que tú sepas realmente qué es lo que quieres. Independientemente de que ese exterior contradiga ese sueño, ese deseo, ese anhelo que tú puedas tener de hacer, de construir, para construir ese otro 80%. Pero creo que le hace falta también eso, lo que nosotros gozábamos, por eso estaba tocando ahí el punto en la I, ¿no? O el dedo en la llaga. Es ese toque de rebeldía de lo que tú hablabas. Claro, Ese toque de rebeldía es lo que hace que ese 20% no se convierta en un 20% de estos personajes, de estas generaciones, incluso de las generaciones que inmediatamente pues nosotros los millennials, que se convirtieron en unas máquinas de trabajo, unos autómatas, son unos robots, incluso gente de nuestra misma generación. Que llegó un momento que cuando el sistema los absorbió, se convirtieron en unos autómatas, este, donde digamos que carecen de elementos para eh, hacer que se alimente ese 20% y que ese 20% tenga una verdadera firmeza y pueda realmente conquistar ese otro 80%, porque a veces no logramos el 80, a veces logramos el 50, a veces logramos el 30 adicional. Depende de las circunstancias que nos estemos planteando, porque no hay un solo sueño, no hay un solo anhelo, no hay un solo deseo, sino que son muchos a la vez, al unísono, otros a corto, mediano, largo plazo, y que entonces que el cerebro de uno se encarga en colocarlos en tiempo y espacio, pero que ese 20% lo distribuyes en todas esas cosas, ¿no? Pero fíjate tú que incluso en el tema religioso, y lo voy a decir como en todas las religiones, llega un punto donde, aunque tú no quieras dogmatizarte, te dogmatiza. Y no hay nada peor para una persona con talento, con un alto nivel espiritual, con un alto nivel de conexión espiritual, con un alto nivel de conocimiento sobre las ciencias espirituales, por llamarlo de alguna manera, cuando llega al tope, cuando llega al tope se dogmatiza. Entonces ya no paso de aquí. O sea, ahí dice, es más, no dice en la puerta no entre.
sino que ya como el pajarito está acostumbrado tanto tiempo a estar dentro de las aulas, cuando le abres las aulas no se sale. Entonces, eh, creo que eso a nivel religioso está sucediendo mucho, que siento que nosotros de alguna manera tenemos la obligación de ir un poquito más allá sin transgredirnos a nosotros mismos. Es decir, obviamente ir sorteando los obstáculos en tanto y en cuanto vayamos obteniendo conocimiento. Pero creo que eso pudiéramos desarrollarlo mejor en un más amplio, otra oportunidad. Aquí no tenemos, estamos como en la televisión el tiempo es oro, mi hermano. Así es, ¿no? Y nos quedan 9 minutos, ya grito esto rapidito. Mira, básicamente cada persona, ¿verdad? Tiene que hacer un análisis, tiene que conocerse, pero también tiene que saber dónde está fallando, que realmente dónde viene esta ley. Este, dónde yo estoy fallando, ¿verdad? O viviendo un ciclo repetitivo donde no tengo un aprendizaje y tengo que buscar ese aprendizaje, que es donde muchas personas se caen en ese loop que dicen, oye, yo estoy viviendo esto de nuevo, yo he vivido esta situación 3, 4, 5 veces lo mismo, ¿por qué? Y es como me explicaste una vez tú hace, uff, yo me acuerdo, eso fue como para el 2014, 2015, este, que caía de nuevo en ese ciclo y decía, pero ¿qué pasa? Que me siento estancado. ¿Verdad? Eso fue, es más, 2016. Acababa de ser IFA. Y yo caía en ese, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y yo decía, wow, no, no, como que caigo en lo mismo. Y ese ciclo repetitivo. Y tú me dijiste que era eso mismo, que tenía que conocer qué era, ¿verdad? Esa enseñanza, ese aprendizaje, que la misma del universo, ¿verdad? Vamos, no lo llamemos ni IFA, vamos a llamar al universo, ¿verdad? Para que todos entiendan. Me tenía que enseñar, ¿verdad? O yo aprender para poder evolucionar y seguir el siguiente paso. Esa misma noche que tú me dijiste eso, yo estaba rompiendo un tercer turno, ¿verdad? En una planta que yo trabajaba por aquí cerca. Así que tuve toda la noche y todo ese turno para poder analizarlo. Y lo capturé, ¿verdad? Rapidito. Y dije, estas son las cosas que yo no estoy haciendo bien, ¿verdad? Para poder dar el siguiente paso. Y yo creo que ni 2 días después ya me llamaron, ¿verdad? Para otra posición, otro trabajo, ¿verdad? Una oportunidad, me pagaban el doble, obviamente me fui. Pero son cositas, ¿verdad? Que uno tiene que hacer, uno tiene que ver en las diferentes etapas de la vida, donde, para no seguir en este ciclo, ¿verdad? Repetitivo, donde tú tienes que crear una evolución, un crecimiento. Entonces, ¿dónde yo estoy fallando? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Y cómo yo puedo hacer para mejorar eso? ¿Entiendes? Fíjate Como ser que humano. ahí yo le añadiría que eso que publiqué en estos días, ¿sí? Uno tiene que mirar qué quiere ser, qué está haciendo, ¿verdad? Para poder materializar, o por darle forma a ese cambio que tú quieres dar. Pero por supuesto también identificando el cambio. O sea, Claro. esto es para esto. Si tienes esa convicción, tienes esa claridad, tienes el 20% del trabajo hecho. Sí, claramente, ¿verdad? Es algo que cada persona tiene que conocer y tiene que buscar, ¿verdad? Mejorar. Incluso aquí en esto era algo que estábamos hablando, ¿verdad? Con el aspecto religioso, donde cada persona tiene que tener un carácter, ¿verdad? Tiene que cambiar su carácter, tiene que cambiar su día a día, su vida, porque de nada va a ser, ¿verdad? Siendo más fun, ¿verdad? Si realmente no cambian las cosas, ¿verdad? De caer en lo negativo ¿verdad? ¿Me entiendes? Tienes que crear tú mismo, autoevaluarte y autodisciplinarte, ¿verdad? Para tú decir, si yo quiero vivir esa la parte positiva, ¿verdad? De mi vida, yo tengo que dirigirme en esto y tengo que estas cositas, ¿verdad? Rechazarlas o vamos, no vas a poder rechazarlas porque eso es una lucha eterna, pero vas a poder el día a día estar luchando contra no puedo caer aquí, ¿verdad? El balance, ese balance siempre entre negro, blanco, positivo, negativo, bien y mal, ¿verdad? Para entonces crear ese balance, ese rechazo, donde tú te dirijas, ¿verdad? En esa dirección o energía, ¿verdad? Correcta que te va a llevar al destino, a vivir tu destino, a lograr alcanzar ese destino correctamente, que todos decidimos, ¿verdad? Antes de llegar aquí. Sí, sí, eso es
irremediable. Fíjate que el tema no es sacar esos conflictos de nosotros. El tema es aprender a lidiar con ellos. Porque Ok. como bien dijiste de manera muy sabia, eso, no, eso siempre, eso forma parte de nosotros. La dificultad siempre va a existir. La dificultad siempre nos va a El acompañar. mejor maestro y nos hace más Eh, fuertes. entonces tenemos que aprender a relacionarnos con esa dificultad, Claro. a navegar en esa dificultad. A veces con precaución, a veces sin temor y con toda la audacia del mundo, así como te lanzabas en bicicleta por la colina más alta en Puerto Rico a las 9 de la noche, sin luz y sin nada, con la ayuda de Dios. Pero de esa manera, creo que lo fundamental no es quitarnos las cosas, porque eso forma parte de nuestra personalidad, de nuestra humanidad, Claro. sino es aprender a lidiar con ella. El talento es una maldición a veces si no sabes lidiar con él. Así.